noches, gracias por estar en sintonía del Noticiero Hechos Emisión Estelar. Te saluda Nayansi Clavel. Yo soy Roxana Webb. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Rápidamente vamos a los titulares. Más de 100 fallecidos y cuantiosos daños en infraestructuras deja el terremoto en México. Ocurre 32 años después del potente sismo de 1985 y a solo días de otro sismo magnitud 8.2 grados. Tenemos reportes en vivo desde el lugar de la tragedia. La reforma de pensiones surge porque hay que garantizar que El Salvador no vaya a caer en un problema mayor. Al gobierno le quedan solo días para saldar la deuda de pensiones, mientras los diputados no avanzan en el estudio de las propuestas de reforma al sistema de pensiones que suman 9. El Ejecutivo también tiene problemas para poder desembolsar a los distribuidores el subsidio al gas propano. Algunos consumidores ya están pagando las consecuencias. La operación Vulcano deja las primeras capturas en San Salvador, 24 horas después del refuerzo militar. Muestra un avance importante para la policía y la fiscalía, que ellos están trabajando juntos. La embajadora de los Estados Unidos reconoce avances en el trabajo de los países del Triángulo Norte tras operaciones Tecana y Escudo Regional. Iniciamos esta emisión mostrándoles las imágenes de la potencia del terremoto de 7 grados registrado hoy en México. Ha sido un gran terremoto que ha sacudido a este país el día del aniversario del gran sismo de 1985, que hoy nuevamente después de 32 años vuelve a sufrir un fuerte terremoto México. Usted puede ver en pantalla las imágenes cómo la gente está desesperada y el preciso momento en que el edificio se está cayendo por la gran potencia de este terremoto. Estas imágenes de Xochimilco causan alarma para muchos y es que podemos ver cómo se mecen los barcos y también el movimiento del agua y por supuesto de los árboles que están alrededor de este sitio turístico en México, justo en el momento en el que se registraba este terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter, que además, hay que decirlo, dejó decenas de muertos. El balance es de al menos 130 personas fallecidas y pues como vemos en las imágenes, aunque la gente pues ha tenido que guardar la calma, sabemos que es una situación muy complicada. Y las explosiones, Anayansi, que se han registrado también en otros puntos después del terremoto. Así es, Roxana, así como usted lo ve en pantalla, hay explosiones. El epicentro de este terremoto fue ubicado en el estado de Morelos, a unos 120 kilómetros de la Ciudad de México. Y como se lo mencionaba al principio, esto coincidió con el 32 aniversario del devastador terremoto de 1985, que en ese entonces causó más de 10,000 fallecidos. Ahora, en este terremoto, decenas de personas se apresuraron básicamente a retirar todos los escombros de los edificios, para aquellos edificios que habían colapsado para facilitar la búsqueda de posibles víctimas. Sismo magnitud 7.1 grados. Terremoto en México. Y bien, nosotros vamos a saludar ahora a nuestra compañera Kelly Ábrego. Ella, pues acá en nuestro país se encuentra con el grupo de búsqueda y rescate urbano que está preparado para apoyar en las labores ante la emergencia suscitada precisamente en México, que es con el tema que iniciábamos y del que vamos a seguir hablando. Así que saludamos a Kelly. Kelly, buenas noches, adelante. Buenas noches, compañeras, así es, nos hemos trasladado hasta el cuartel central de bomberos, donde a esta hora de la noche se encuentran reunidos elementos del grupo de búsqueda y rescate urbano que estaría partiendo hacia México, esto con el objetivo de colaborar con las tareas de rescate, esto luego del terremoto de 7.1 grados de magnitud que ha dejado a varias personas fallecidas y además varias edificaciones caídas. Este grupo USAR está conformado por 84 elementos y el primer contingente que estaría partiendo hacia México está conformado por 25 elementos de instituciones como Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento, la Policía Nacional Civil y por supuesto miembros de bomberos. Pero vamos a escuchar a continuación las declaraciones del mayor Joaquín Parada.
Continuamos con la etapa de planificación y organización ya del contingente que iría a México del Grupo USAR El Salvador. Estamos haciendo coordinaciones a nivel de las instituciones, ya tenemos en aviso y en concentración en sus instituciones al personal que está destinado a viajar en el primer contingente a México. También tenemos ya coordinaciones con la Fuerza Aérea de El Salvador para la disponibilidad del transporte aéreo, ¿verdad? Y estamos afinando detalles como de pesos, equipo y herramientas básicas para poder tener una participación en México con por lo menos 7 días de autosuficiencia. Nuestro personal que se ha enviado a esta misión tendrá autosuficiencia por 7 días en alimentación, en agua y en todo lo necesario para poder dar una ayuda sin generar carga para el país afectado, que en este caso es México. Bueno, compañeras, ya los preparativos de logística están casi finalizados y estarían a la espera de la confirmación de la hora de partida de este contingente hacia México y estarían pues trasladándose en un avión de la Fuerza Aérea. Nosotros nos vamos a mantener en este lugar, por supuesto, a la espera de más detalles sobre la partida de este contingente de 25 elementos que estaría ayudando en las tareas de rescate en México. Parte de la información que tenemos a esta hora, y con esto regreso con ustedes al set principal. Buenas noches. Muy bien, gracias Kelly Ábrego por la información. Nosotros nos vamos a mantener pendientes. Y mientras tanto nos vamos a enlazar hasta la sala de redacción. Ahí se encuentra Crisia Recinos, quienes nos va a dar otros datos acerca de este potente terremoto de 7.1 en México. Crisia, buenas noches. Buenas noches, Crisia, adelante, te escuchamos. Compañeras, muy buenas noches. Y sí, en esta ocasión quería hablar con ustedes para reiterar algunos datos importantes que tenemos que decirles sobre este sismo. Ya lo decía Nayansi, la intensidad 7.1 grados. ¿Qué más les comentamos? Hasta el momento se cuentan ya 142 personas fallecidas a causa de este terremoto. ¿A dónde han muerto? Les cuento, 29 fallecieron en Puebla, 9 en otros estados de México, 64 en Morelos, 36 en la Ciudad de México. Estos son algunos datos, recordemos que van cambiando y podrían ir incrementando ahí el número. Todavía se habla de personas que están desaparecidas. Al menos 27 edificios solo en la ciudad habrían colapsado este día. También las clases fueron suspendidas en 4 estados de México como medidas de precaución y para que las personas puedan tomar todo lo necesario en una emergencia como esta. Y finalmente les comentamos que la comunidad de salvadoreños en México asciende a más de 8,000 que residen en diferentes lugares de este país. Con esta información, compañera, regreso con ustedes y continuaremos actualizando. Gracias, Crisia, muchas gracias por tu reporte. Vamos ahora a ver las redes sociales, las diferentes opiniones y reacciones de líderes en el mundo después de este terremoto. Por ejemplo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo: toda nuestra solidaridad con México a esta hora de tanto dolor. Fuerza México, Venezuela lista para la solidaridad cristiana y amorosa. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó: Dios bendiga a la gente de la Ciudad de México, estamos con ustedes y estaremos allí para ustedes, que por cierto este tuit ha generado bastante polémica y ha generado bastantes comentarios. También otras de las opiniones que hemos encontrado en Twitter es la del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que dice: nuestra solidaridad con el pueblo mexicano, y su presidente Enrique Peña Nieto, tras sismo registrado, cuentan con el apoyo de Colombia. También Mauricio Macri: acompañamos a México frente al nuevo sismo que golpeó hoy. Nuestra solidaridad y apoyo a los afectados y al presidente. Ahí veíamos entonces la opinión de varios presidentes, el de Argentina el último y ahora el de nuestro país, Salvador Sánchez Serén, en su cuenta de Twitter: nuestra solidaridad con el hermano pueblo y gobierno de México. Esas son algunas de las opiniones que hemos logrado recopilar de mensajes de apoyo para México, para nuestros hermanos mexicanos. Nosotros estamos pendientes de esta situación, de los trabajos que se están realizando. De hecho, estamos viendo imágenes en vivo, imágenes que han sido recopiladas también durante todo el día de los trabajos que se están realizando en algunos puntos de México, a donde están tratando de sacar a personas que han quedado soterradas o, como ya Crisia nos lo decía, Nayansi, desaparecidas. Por ejemplo, el alcalde de México ha informado que al menos 44 edificios de la capital han sufrido
sufrido daños mayores en el estado de Morelos, donde por cierto estuvo el epicentro del terremoto. El gobierno ha reportado la caída de edificios en la capital de Cuernavaca y en varios municipios colindantes, y por eso esas imágenes que usted ve en pantalla y los arduos trabajos que están realizando para lograr sacar con vida o encontrar los restos de las personas desaparecidas. Y también, Roxana, el presidente de México ya se promulgó y ha convocado al Comité Nacional de Emergencias para evaluar toda la situación y coordinar todas las acciones. El presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado el despliegue de 3,000 militares en la capital, un gran número de voluntarios que también se ha sumado a las tareas de desencomro en busca de posibles víctimas, así como lo veíamos en los videos. La misma población está, en el momento que se derriba el edificio, la misma población está ayudando, está quitando todos los escombros para ver si no hay víctimas ahí adentro. Y por cierto, hay un audio del presidente Enrique Peña Nieto que lo vamos a escuchar a continuación. El reporte que tengo es que se trató de 2 sismos, uno con epicentro en Puebla, otro en Morelos, que se sintió de manera muy fuerte. Los reportes que tenemos de gente que está allá en la Ciudad de México, fue un sismo verdaderamente muy fuerte, muy duro. Edificios en la Ciudad de México colapsados, especialmente en la zona de la Condesa, Colonia Roma, Colonia Condesa, son los primeros reportes que tengo. Pero se ven imágenes en algunas fotos tomadas a distancia, pues de lo que seguramente fueron varios derrumbes. En este momento tenemos una emergencia en la Ciudad de México y vamos a concentrar nuestra presencia y nuestra operación en la Ciudad de México. Y en el curso del día, pues espero poder darles una actualización de la información. Primero 6.8 fue en Chautla de Tapia en Puebla y el otro en Morelos de 7.1. Escuchábamos las declaraciones del presidente mexicano y precisamente 12 días, solamente 12 días han pasado desde el sismo de 8.2 grados que sacudió México y que dejó al menos 98 fallecidos en los estados de Oaxaca, en Tabasco y en Chiapas. Bueno, y en este último, más de 80.500 viviendas resultaron afectadas. El movimiento tuvo su epicentro en los estados de Morelos y Puebla, así como tú ya lo mencionabas, Roxana. Y además, México viene de sufrir los estragos también, ya decíamos, de este terremoto que ocurrió hoy, los 2 fuertes sismos, como lo decía el presidente, es decir, el terremoto y las réplicas, y además el de hace unos días. Pero sumado a eso, también ha sufrido los estragos provocados por varios huracanes. Hace 2 semanas, el huracán Katia golpeó la costa de México, esto en el Atlántico, y a inicios de septiembre la tormenta tropical Lidia, también recordemos, dejó fallecidos y daños en las zonas como Baja California Sur, en Jalisco, mientras que el huracán Max también se convirtió en una amenaza para el estado de Guerrero, donde hubo desaparecidos y también inundaciones. Y algo muy importante que cabe recalcar es el temblor que generó numerosas escenas de pánico, mejor dicho, el terremoto en la capital de México. Estaban a solamente 2 horas después de que la ciudadanía saliera a las calles de todo el país a hacer un simulacro conmemorativo del terremoto de 1985 de magnitud 8.1. Fue el terremoto que asoló en ese entonces a la Ciudad de México. Y con esta información nosotros vamos a la pausa, pero vamos a volver con más. No nos cambien. Vamos a hablar ahora de noticias nacionales. Tras el despliegue de la operación Vulcano en el municipio de San Salvador, se desarrollaron los primeros dispositivos y algunos dejaron varias capturas. El que nada debe, nada teme. Fue la primera reacción de este hombre de 64 años, identificado como Miguel Ángel Navarro, tras ser registrado por la policía cuando circulaba sobre la Alameda Roosevelt. Así como está hoy la situación, es bueno que haya este tipo de retenes, por decirlo así. Aquí, pues ya sabe de que si la autoridad dice hágalo, hágalo. El panorama para este hombre cambió en solo minutos, luego que la policía detectara que tenía un proceso judicial pendiente desde hace 6 años por conducción peligrosa. Pero el caso nunca lo cerró la fiscalía o nunca le dieron seguimiento. Entonces aparece el caso abierto y no, o sea, aparece como que no terminé yo el caso. Usted hace unos segundos me dijo el que nada debe, nada teme. Así es, correcto, así es. ¿Y hoy le toca irse esposado? Me toca irme esposado injustamente porque...
Las autoridades registraron conductores, motociclistas y peatones. De este último, registraron la captura de José Alexander González, quien portaba una porción de marihuana al momento de su registro. Según la policía, el detenido ha sido capturado en 3 ocasiones por el mismo delito. De consumo, 2.50, 3 pesos son. ¿De dónde venía a comprar? De ahí de la Tutu. La policía también registró las unidades del transporte colectivo y a sus pasajeros, capturando a Jonathan David Linares, un miembro activo de la pandilla 18, que según las autoridades era cobrador de la ruta 29. Es algo poco creíble, ¿verdad?, que personas particulares estemos confiando en la seguridad, ¿verdad?, a alguna persona como esta y que se dirija, que nosotros, las personas confíen su destino o su ruta al trabajo o a cualquier actividad comercial a personas que están delinquiendo y que son miembros activos de estas estructuras. La operación Vulcano se suma a una serie de dispositivos policiales y militares que las autoridades ya tienen desplegados en el municipio de San Salvador. Por ahora aseguran que este tipo de controles serán permanentes en el tiempo y colocados en puntos estratégicos de la capital durante la mañana, tarde y noche. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Raquel Herrera. Es que esta es una nueva estrategia del Ejecutivo para combatir a las pandillas que se desplegó en diversos puntos como terminales de autobuses. Veamos a continuación el siguiente informe. 35 elementos de la Policía Nacional Civil se desplegaron desde las 6 de la mañana en los alrededores de la Terminal de Oriente. Revisaban uno a uno a quienes consideraban sospechosos de alguna actividad ilícita. Es parte de la Operación Vulcano, la que anunció el gobierno hace 24 horas para combatir la criminalidad en la capital. El objetivo primordial es ese, ¿verdad? Capturar a las personas que tengan alguna orden de captura o que hayan delinquido en algún momento, se les consulta y se les aparece la orden respectiva, pues se procede a la detención. Son al menos 25 puntos estratégicos que cubrirán con elementos tanto policiales como militares en el municipio de San Salvador, que en los últimos 6 años ya registra más de 1.500 homicidios. En 2011 se reportaron 272 casos, en 2012 158, en 2013 217, en 2014 337 asesinatos, en 2015 136 y en 2016 se triplicaron hasta en 431 homicidios cometidos. La población tiene su punto de vista sobre la nueva estrategia, de la que esperan resultados positivos. Por lo que veo, esto va a seguir así y es bueno que se pongan más las pilas las autoridades para que vaya un poco más la fuerza que ha agarrado, por decir así, la delincuencia. Es lógico que tiene que haber más presencia, tiene que bajar la delincuencia, como siempre ha estado bajando, al 100% está bajando la delincuencia. En algunos de los diputados creen que no está bajando, pero sí está bajando. El transporte público en los últimos años se ha convertido en un blanco de ataques de las pandillas. Empleados de rutas de transporte exigen que la presencia de las autoridades sea permanente. Pues si fuera permanente sí, pero si es ahora nada más, si van a pasar un tiempo sin venir, no estamos haciendo nada. Simplemente es propaganda. Otros puntos como el Reloj de Flores y inmediaciones del Centro Histórico de San Salvador y sus mercados son parte de este operativo Vulcano, que incluye armas y vehículos de guerra que se mantienen en constante vigilancia en las calles de la capital. Por el momento no se han registrado capturas o enfrentamientos con estructuras criminales. Con imágenes de Juan Castellanos informó Néstor Hernández. Y en la población hay opiniones divididas en torno a la fuerza de tarea Vulcano desplegada por el presidente de la República, mientras algunos le dan el beneficio de la duda a los resultados de los nuevos dispositivos de las autoridades, otros creen que el gobierno está tomando decisiones equivocadas. Dice que para mí está bien, pero que lo hagan en distintas partes, ¿verdad? Porque hay unas partes más conflictivas. Está bien para mí. ¿No solo San Salvador? No solo San Salvador, hay otras partes más. ¿El hecho de ver militares en las calles con tanquetas y más policías les da tranquilidad? Da tranquilidad, así es. Yo incluso vengo en un bus de ¿cómo se llama?, de Ciudad Merliot y me siento un poco ya pensando de que está más tranquila la cosa. Realmente pienso que no, porque la población no está dada para la Fuerza Armada. Yo soy de la opinión del otro diputado que el ejército debe de irse a las áreas rurales y a la capital, pues la Policía Nacional Civil. Yo creo que tienen suficiente elemento para poder hacer que la seguridad sea para todos. Pienso que sí. Y
casi no ando en bus, pero me he sentido más tranquila. Bien, y la embajadora de Estados Unidos habló de los últimos procedimientos de las autoridades para desarticular el accionar de las estructuras del crimen organizado. La Operación Escudo es un duro golpe a las estructuras de pandillas que operan en el Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Solamente en el país se emitieron más de 600 órdenes de capturas. Estados Unidos coopera en el trabajo que hacen los países de la región para combatir el crimen organizado. Y eso realmente muestra un avance importante para la policía y la fiscalía, que ellos están trabajando juntos de armar buenos casos de investigación atacando las redes de las maras y las pandillas. Dentro de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, los países deben cumplir 16 parámetros para poder obtener fondos de Estados Unidos, y uno de ellos, precisamente, es mejorar la seguridad. Parte de nuestro apoyo para la Alianza para la Prosperidad entre los tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras, estamos invirtiendo de mejorar la seguridad en los tres países. ¿Y cómo estamos haciendo eso? Estamos invirtiendo que sus propios miembros de la policía, también de la Fuerza Armada y otros tienen la capacidad de hacer estas investigaciones muy complejas. Finalmente, la embajadora se mantiene a la expectativa de los resultados de la delegación salvadoreña a Estados Unidos para abogar por el DACA y el TPS. Bien importante la visita de su canciller con todos los partidos de El Salvador. Bien importante que ellos están juntando los esfuerzos para representar bien a El Salvador y la imagen de El Salvador y defender a los ciudadanos salvadoreños viviendo en los Estados Unidos. Entonces vamos a ver el resultado. Todavía estamos en el proceso de evaluar la extensión de TPS. El DACA fue eliminado y el Congreso tiene 6 meses para decidir el futuro de más de 28,000 salvadoreños, y el TPS vence en marzo de 2018, donde se encuentran amparados 190,000 compatriotas. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y vuelve el fantasma del impago. El gobierno no tiene dinero para pagar la deuda de las pensiones del próximo mes. Las esperanzas se mantienen en la aprobación de la reforma al sistema previsional, que debería de ir acompañada por una reforma fiscal, asegura el Ejecutivo. El gobierno corre contra el tiempo para evitar un nuevo impago. En octubre el Ejecutivo ya no tiene más dinero para pagar su deuda de pensiones. Para el próximo mes se necesitan 91 millones de dólares para saldar la deuda y otros 23 millones para el pago de las pensiones. Por eso es urgente para el gobierno que se apruebe la reforma lo más pronto posible. La reforma de pensiones surge porque hay que garantizar que El Salvador no vaya a caer en un problema mayor. La sala le quitó la posibilidad al fideicomiso de que termináramos el año con un financiamiento tal como lo veníamos haciendo desde el año 2006. En la Asamblea Legislativa se encuentran 9 reformas al sistema previsional y, de acuerdo al gobierno, eso también debería pasar por una reforma fiscal. Esto implica reducir el gasto público y la aprobación de nuevos impuestos. Arena afirmó el 10 de noviembre que el ajuste fiscal era del 3%, la mitad por ingreso, o sea que la mitad es por nuevos impuestos y la mitad por disminución del gasto. O sea que eso, todo el mundo estamos de acuerdo en eso. Cáceres reiteró que uno de los problemas es el desfinanciamiento del pago de las pensiones por resoluciones de la Sala de lo Constitucional, por lo que también urge la pronta aprobación de más deuda. Y hay que aprobar también los 260 millones de bonos, que no solamente significa el déficit fiscal, sino que significa cumplir con las recomendaciones de la sala en el proceso que se llevó hace un par de meses. Para aprobar una reforma de pensiones en la Asamblea Legislativa se requieren los votos de 43 diputados. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Son las 8 de la noche con 27 minutos. Vamos a retomar el tema del terremoto en México y vamos a enlazarnos con nuestro colega, periodista de la red de noticias Salvavisión desde Ciudad de México, Miguel Alejandro Castillo, para que nos actualice los datos de la situación en ese país. Miguel, adelante. Buenas noches, estamos aquí en la zona centro de la Ciudad de México, en donde tenemos un terremoto de 7.1
Ya la gente está totalmente organizada en la actividad para poder trabajar rápidamente en lo que es remover los escombros. Está los hospitales, está la sociedad civil, está la Cruz Roja, gente de otros países que están tratando de colaborar. Al momento efectivamente están las fotos visibles, poco reales, porque los trabajos están siendo complicados. La organización tardó un poco por la falta de luz, por la falta de comunicación, el tráfico típico de esta ciudad, pero están pasando un sinfín de gente en remover escombros para poder sacar gente que se va por los escombros. Miguel, ¿cuáles son las medidas de contingencia que ha tomado el gobierno ante este nuevo desastre al que se tiene que enfrentar nuevamente México? Es decir, estado de emergencia, las clases suspendidas, hay servicio eléctrico, ¿verdad? Están activados todos los programas, tanto de socorro como de prevención. Está el programa Ciudad, está el programa ENEXI, está el programa que está activado y funcionando al 100%, está el plan MAN, también aquí están ya totalmente instaurados. El jefe de gobierno y el presidente están reunidos trabajando a puerta cerrada con toda su gente para poder evitar, bajar y así evitar cualquier otra sorpresa, ¿no? Ya se trabajó en la revisión de los ductos de gas, porque hubo 2 o 3 explosiones en algunos edificios. Están sitios importantes, mañana no habrá ni clases ni labores en muchas oficinas, precisamente porque sí, efectivamente hay muchos edificios dañados, no nada más que se derrumbaron, sino sí se tiene que hacer una inspección más fondo, y para eso están las autoridades y agentes especialistas trabajando 100% en la calle, con gente con lámparas, gente que ha sacado luces que pueden para poder iluminar y no frenar los trabajos, aunque sea. Muy bien, Miguel, ¿se han registrado más réplicas o solamente el terremoto de 7.1? Sí, lamentablemente hemos recibido ya 3 réplicas. Una de ellas se sintió en Oaxaca y otra se sintió en el estado de Guerrero. El estado de Sortilla están golpeados, pues desde allá vienen, lo hicieron aquí en una escala de 6.1, incluso algunas hasta de 5 un poquito más. Pero sí se han sentido las réplicas en menor escala y sin afectaciones mayores para la Ciudad de México. Las zonas más afectadas son la zona centro de la ciudad, Colonia Roma, Zócalo, y también curiosamente una zona que no está comúnmente por los temblores, es la zona sur, las colonias Yacuap, Plaza, en donde lamentablemente se registraron también derrumbes de escuelas, centros comerciales, muchos pocos son para esa zona. Ahí se registró también esta catástrofe bastante. Sí. Miguel, ya para ir finalizando con este contacto telefónico, a mí me gustaría saber si tú nos puedes confirmar o si has escuchado de esta noticia que ha trascendido, que han reportado a niños atrapados en un colegio que ha colapsado en Ciudad de México. Sabemos que muchas edificaciones, y bueno, como lo hemos visto en las imágenes y tú también ya nos has estado compartiendo en el reporte telefónico, edificios que han colapsado, han quedado personas atrapadas, pero ha trascendido, y repito, niños atrapados en un colegio en Ciudad de México. ¿Es así? ¿Tú tienes información sobre este caso? Perdóname, escuché mucha interferencia, menos aquí. Claro, Miguel, te preguntaba si tú tenías información sobre estos reportes que han trascendido de niños atrapados en un colegio en Ciudad de México, o si tienes también información de otros casos, por ejemplo, la situación en algunos hospitales, que las infraestructuras pueden tener muchos años y pueden colapsar ante estos movimientos. Escucho la palabra atrapados, y efectivamente todavía, te digo, los labores de búsqueda están a todo lo que dan, porque realmente no se ha podido llegar mucho a fondo, ¿no? Apenas se está quitando lo de hasta arriba de los edificios para poder constantemente ir bajando y removiendo escombros y poder llegar. Ahora tenemos la fortuna de ver cómo una persona para poder resolver. Muy bien, muchísimas gracias Miguel Alejandro, periodista de Red de Noticias Albavisión, por este informe que nos estaba actualizando acerca del terremoto de México, 7.1 grados. Y en más temas nacionales, el ministro de Hacienda también confirmó que el gobierno no cuenta con los fondos para pagar la deuda a comerciantes de gas propano.
¿A qué se debe y qué es lo que piensa la población ante esta problemática? Lo vamos a ver en el siguiente informe. Cerca de 1.2 millones de salvadoreños podrían ver afectado su bolsillo. Distribuidores de gas propano aseguran que en el último mes no han recibido del gobierno el pago del subsidio, que actualmente corresponde a $4.57 por cada uno de los que poseen la tarjeta solidaria. Es decir, que la deuda acumulada en las últimas 4 semanas podría rondar los 5,5 millones. Una situación que ya obligó a los microcomerciantes a no entregar el subsidio, tras considerar que sus pérdidas, aunque podrían parecer insignificantes, los llevaría a la quiebra. Imagínense, yo a estas alturas el Estado me debe casi $200 para un negocio como el mío, que es pequeño, ya $200 para funcionar, pues ayudan de mucho, y si ya no están. Y como efecto cascada, el golpe económico se transfiere a quienes hasta hace unos días disponían del beneficio. Si esto lo quitan del todo, va a ser un caos. Don Abelino es padre de 6 hijos y compra hasta 3 cilindros de gas propano mensualmente. Es decir, que al no tener subsidio, el gasto se le duplicó. Nosotros rogando a Dios que no lo quitaran. Ahorita está en balance eso, que lo quitan, lo dan, y eso nos afecta. Pero, ¿en qué radica el problema según el gobierno? Nosotros le dábamos $500,000 a la semana al ministro Tarsis para pagar, y ahora están pidiendo cerca de $800,000 para eso. Entonces es muy considerable el aumento del subsidio, pero el gobierno ya tomó la decisión de pagarlo, entonces estamos buscando cómo pagarlo. Esa fue la explicación del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. En los últimos días, los precios internacionales del petróleo se elevaron, afectando más las finanzas del Estado. De ahí nace otro temor entre los propietarios de negocios, que por la falta de fondos del gobierno, el precio del gas se vaya al alza. A veces está a $11.50, lo compré esta última vez, y el grande a $16.50. ¿Y antes lo compraba? El grande, el chelane, lo comprábamos a $12. Para este año, el Ministerio de Hacienda tenía un presupuesto asignado de pago de subsidio al gas propano de $23,5 millones. Si los nuevos costos se mantienen hasta el fin de año, podría elevarse hasta los $30 millones. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares. Y en el país se desarrolla la segunda conferencia internacional del café sostenible con respaldo de la Liga de Cooperativas de Estados Unidos, que funciona con fondos del Departamento de Agricultura del país norteamericano. En los últimos años se ha ayudado a 7.500 productores, creado 142 fábricas y 47 viveros establecidos. Nuestra segunda conferencia internacional de café sostenible, en el cual impartiremos temas relevantes sobre la importancia de la conservación de bosque cafetalero, mercado de café orgánico y participación de las mujeres, trazabilidad e inocuidad de la semilla de café. De la sostenibilidad de la caficultura, que es el centro de esta conferencia. Porque de la sostenibilidad, de cómo aprendamos, nos adaptemos a desarrollar esa sostenibilidad, va a depender el futuro de nuestra caficultura. Estamos aprendiendo mucho, estamos aprendiendo. Y la diputada de Arena, Patricia Valdivieso, presentó una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa en busca de eliminar el fuero constitucional, beneficio que blinda a diputados, funcionarios públicos como el presidente de la República y diplomáticos cuando cometen delitos. Para lograrlo, la reforma necesita ser aprobada en 2 periodos legislativos. El espíritu con el que nació el fuero fue para dar protección a diputados y a funcionarios para evitar que tengan problemas por las opiniones que emitan o para protegerlos de persecución política, no para dar impunidad. Y en eso se ha convertido a veces el mecanismo que es el fuero para dar impunidad. Eso lo tenemos que evitar. Y el Tribunal Supremo Electoral iniciará el proceso para sancionar a los partidos políticos que estén realizando campaña adelantada. Julio Olivo confirmó que son 11 casos que están en la mesa. El tribunal espera resolver ese problema en 3 semanas. Se van a iniciar de oficio
en contra de procedimientos administrativos, en contra de los partidos políticos y candidatos o aspirantes, que así se hacen llamar. El día de mañana iniciamos procesos de oficio en contra de todas estas personas que están violando la ley, ¿verdad?, electoral, y están violando la Constitución. Entonces, el día de mañana sí se llevan al Tribunal Supremo Electoral y vamos a tomar decisión sobre estas personas que están haciendo campaña anticipada y que dan mal ejemplo también al país. Y con esta información vamos a una nueva pausa, pero en minutos le contamos sobre los empresarios recientes reducen de hasta la mitad de usuarios del Citrans. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. El servicio del Citrans se mantiene, sin embargo, ha disminuido la cantidad de usuarios en los últimos meses, una situación que resienten empresarios. Veamos. La demanda del Citrans se ha reducido casi a la mitad, confirman directivos de la empresa Cipago. Según sus números, pasó de 45.000 usuarios a 25.000 diarios. La causa, aseguran, es la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en mayo ordenó que los automovilistas y el transporte público y privado podían circular libremente por el carril segregado del Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador. Para entonces hubo amenazas de retirar las unidades del Citrans, pero hoy parece la postura cambió y se habla de continuar el proceso para la adquisición de unidades y así aumentar su cobertura. No, cuando vengan más unidades, ¿qué carro va a entrar en el carril? Nada. Cuando vengan más unidades va a ser un tren completo donde no va a caber ni un carro particular. ¿Cuántas unidades? 50 más vienen ahorita. ¿Cuándo están? De estos días. Los mismos usuarios confirman que aunque hay más tardanza en el recorrido, prefieren viajar en esas unidades que consideran más seguras a pesar de pagar 33 centavos. Sí, hay una diferencia digamos, yendo hasta el centro de unos 5 o 10 minutos. Es mínimo y depende de las horas, ¿verdad? Yo siempre preferiría usar el Citrans, ¿verdad? Y como eso de las tarifas, es el Ministerio de Transporte el que lo autoriza. Y es precisamente para tener más seguridad y comodidad para el usuario que ya algunos empresarios del transporte público le apuestan a comprar nuevos buses. Eso sí, aseguran el pasaje debe incrementar, incluso cobrar más que el Citrans. Y para mejores unidades hay que tener mejores ingresos. Entonces con los 20 centavos es casi imposible. Se está pensando solicitar al gobierno más adelante unos 35 centavos por pasaje. El usuario a veces quiere la comodidad, quiere ir cómodo, y sí, en algunas unidades que andan circulando se ha visto que funciona. Por ahora algunas rutas ya tienen el 35% de sus unidades nuevas y que cobran una tarifa de 35 centavos. Para 2018 se pretende aumentar a un 50%. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Sandoval. Mucha atención a lo siguiente, un tramo de la Alameda Manuel Enrique Araujo va a permanecer cerrado unas horas debido a la instalación de una pasarela peatonal. Ingmar Batres nos cuenta. Adelante, Ingmar. Muy buenas noches, compañeras, amigos televidentes. Así es, estamos en ese tramo precisamente de la Manuel Enrique Araujo que va a ser cerrado. ¿Desde qué hora? Se preguntará usted. Bueno, este tramo va a ser cerrado desde las 10 de la noche de este día hasta las 5 de la mañana de mañana miércoles. ¿Por qué? Bueno, es que las autoridades tienen previsto instalar en esas horas una pasarela en este lugar, que precisamente ya van a ver, bueno, las bases. Estas son las bases donde se va a instalar esa pasarela para que, por supuesto, las personas la puedan utilizar. ¿Por qué? Bueno, acá está cerca un centro educativo, también hay personas que realizan deporte cerca de este lugar y, por supuesto, hay una parada del transporte público. Así que, debido a eso, se va a instalar esa pasarela acá. Usted como persona que transita acá en su vehículo se preguntará, bueno, ¿y cuánto
va a tener de alto la pasarela, porque eso es importante también para los transportistas de carga. Estamos hablando de que va a haber 5 metros con 50 centímetros de alto de la pasarela, eso para que lo tome en cuenta, y por supuesto usted transportista que está viendo a esta hora Noticiero Hechos. Así que el llamado está hecho para todas aquellas personas que tienen pensado circular en ese horario de 10 de la noche de hoy hasta las 5 de la mañana de mañana miércoles, pues que tomen rutas alternas, porque esta vía de la Manuel Enrique Araujo va a estar cerrada. Y el tráfico, pues un panorama totalmente diferente a los días anteriores, está normal en ambos carriles, así que también para que lo tome en cuenta. Reiteramos el dato, 10 de la noche a partir de hoy hasta las 5 de la mañana de mañana va a estar cerrado acá por la instalación de esta pasarela. Compañeras. Muy bien, gracias Ingmar por la información. Ya escucho, amigo televidente, a tomar rutas alternas. Y en más temas, mejorar el mundo de la niñez es la campaña que se lanzó hoy por parte de World Vision. Empresa privada e instituciones del Estado se buscará reducir los índices de violencia en contra de este sector de la población en el país. World Vision es una organización que tiene 41 años aquí en el país. Sin embargo, muy pocos del pueblo salvadoreño conocían nuestro trabajo, por eso decidimos importante hacer este lanzamiento en el que queremos que nos conozcan como la organización que trabaja por mejorar el mundo de la niñez. Pero como mejorar el mundo de la niñez es tan complicado porque significa eliminar la violencia contra la niñez, hicimos la invitación a nuestros diferentes socios, sector privado, gobierno, universidades, la población en general, medios de comunicación, por supuesto, ya que los invitamos, ya que necesitamos de todo el mundo para poder eliminar la violencia contra la niñez. Y nuestro compañero Julio Guevara nos muestra la oscura realidad de comunidades que luchan por tener el servicio del agua potable. Olvidados aquí nadie los visita ni nadie los ayuda, pues nada. Pedimos ayuda y nada sirve. Antonia no oculta su tristeza e indignación porque desde pequeña tiene un deseo que aún no se le cumple: tener acceso al servicio de agua potable en su vivienda. Anoche llovió y su barril se llenó. Oportunidad para lavar, dice la señora de 74 años, que lamenta no tener un grifo para abastecerse del vital líquido. Gente que tal vez tiene oportunidad, que están bien cerca de Chores, así les ponen hasta en la boca el agua. Nosotros que necesitamos que si queda medio camino los pongan en el agua, no hay ayuda en nada. Así que nosotros quizás no vamos a ver eso porque no los echan a cuenta, pues. Vive en Huizúcar, a pocos metros de la casa de Leonardo, a quien encontramos con un cántaro en su espalda. Viene del río, porque se quedó sin agua para los oficios, aunque también logró la lluvia de anoche, pero nos contó que la tiene en otros recipientes porque su familia la utiliza para cocinar y tomar. Hay necesidad pues, ¿va? Que no tiene agua potable. Esta necesidad que tenga sed, ¿va? No haya que tomar, tiene que tomar agua llovida. Pues. Tomar agua llovida. Para muchos suena fuerte, pero es la realidad de miles de personas a lo largo y ancho del país. Poblados que literalmente no conocen el agua potable. En invierno, agua llovida. Y en verano no queda más que buscar nacimientos, por cierto, a orillas de ríos o quebradas contaminadas, señala este grupo de personas que debe esperar hasta 1 hora para llenar sus cántaros. El sacrificio lo recompensa tomar agua aparentemente cristalina. A uno lo ven de sobra, ¿verdad? No le hacen caso de los movimientos que uno necesita, porque este es un agua que uno necesita, es como la comida, ¿verdad? Los más afectados, según administradoras comunitarias, son residentes de zonas rurales que podrían alcanzar el 1.000.000 de personas. De acuerdo a sus estudios, aún el 23% de la zona rural no tiene acceso al precioso líquido. Bien duro, y uno que ya está anciano ya no puede agarrar el cántaro corriendo y ir a traer el agua, ¿verdad? Cuesta mucho, y entonces a veces uno está enfermo, ¿cómo se levanta y le trae una botella de agua, verdad? Algunos aseguran que han tocado puertas hasta decir ya no en busca de agua potable, pero las respuestas positivas parecen no existir. Viven en zonas altas, las cañerías no llegan hasta ahí, o son pocas familias para invertir en el servicio, sostienen los afectados, que son los pretextos constantes de las autoridades.
Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. En pocas palabras, el diputado David Reyes presentó en el órgano legislativo una reforma a la Ley General de Educación. Asegura no se cubre la demanda de 16,000 personas con discapacidad en el sistema educativo público. Este martes fue inaugurado por el Consejo Nacional de Energía Eléctrica un taller para conocer a profundidad la industria del gas natural en la producción de energía eléctrica, esto en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Banco Interamericano de Desarrollo. La Fiscalía General de la República inició un ciclo de análisis para la elaboración del anteproyecto de la ley orgánica de la institución. La actividad fue inaugurada por el fiscal Douglas Meléndez, que tiene como objetivo contar con un cuerpo normativo que responda a las exigencias y desafíos de la realidad actual que vive el país. El defensor público José Roberto Benítez Romero tendrá que enfrentar un juicio por pedir $1,500, pero seguirá en libertad condicional. Esa fue la resolución del Juzgado Segundo de Instrucción de San Miguel. Y 0 homicidios reportaron las autoridades de seguridad en 256 municipios del país, incluyendo San Salvador, y solamente se registraron 8 homicidios en 6 municipios a nivel nacional. Vamos a una nueva pausa, pero en minutos le contamos que el presidente Donald Trump lanza amenaza contra Corea del Norte. Ya le contamos.